Buenas tardes, muchas gracias a todos y todas por haber venido. Hoy tengo el placer de presentarles y moderar la mesa del futuro de la gobernanza en América Latina, teoría y práctica. Como ustedes ya saben, yo soy Maite Dongosoiro, profesora de la Universidad y de la especialidad de Relaciones Internacionales. Y hoy tengo como invitadas a Paula Ruiz de la Universidad Externado de Colombia y presidenta de la Red Colombiana de Relaciones Internacionales. Asimismo está con nosotros Melissa de Ciancio de Flaxo, Argentina, y presidenta de la región de América Latina y el Caribe de la International Studies Association, ISA, y Ana Carolina Teixeira Delgado de la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana en Brasil y presidenta de la Asociación Brasileña de Relaciones Internacionales. Es un placer para mí tenerlas acá. Quiero además aprovechar para disculpar la falta, que no pueda estar presente Roberto Domínguez de la Suffolk University de Estados Unidos, secretario general del World International Studies Committee, porque ha tenido un problema en el aeropuerto, se ha quedado varado en un aeropuerto en Estados Unidos y no ha podido llegar. Entonces, por eso quería aprovechar para transmitir sus disculpas, porque finalmente ya él no puede hacer nada al respecto. Bueno, con eso empezamos la mesa. Muchas gracias también por estar acá. ¿Podrías empezar, Paula, por favor? Bueno, ahí un segundo, gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Un placer estar aquí en este espacio académico el día de hoy, que nos reúne alrededor de un tema que en relaciones internacionales pues cobra mayor relevancia, y es el tema o el concepto de gobernanza. Un concepto que lo vamos a abordar, pues en mi intervención lo voy a abordar alrededor de la práctica de la cooperación al desarrollo. Entonces, si me ayudas, Maite, con las diapositivas, gracias. Siento que me está haciendo como un poco de eco el... ¿No? Ah, bueno. Bueno, entonces esta presentación, que tengo 15 minutos para hablar sobre la gobernanza regional y la cooperación, se enmarca pues precisamente en uno de esos conceptos que en el marco de las relaciones internacionales pues resulta a veces muy difuso, resulta a veces pues muy ambiguo, y por lo tanto pues mi propósito es aterrizarlo más hacia un caso práctico como es el de la cooperación internacional. Siguiendo entonces, pues como una idea inicial de ese ejercicio académico, pues quise entender, o el interés principal es comprender cuáles son las dinámicas de cooperación en América Latina, pero entendiendo la cooperación principalmente como un medio para alcanzar un fin, que es el desarrollo, pero no necesariamente entendido como algo estático, no entendido como una meta final y única, sino que cada vez más tenemos que enmarcar ese concepto de desarrollo como algo dinámico, como algo que de alguna manera está en un constante proceso de revisión, de ajuste, que es gradual, es decir, en el cual cada uno de los países pues van alcanzando unos mejores estándares de bienestar que va más allá de una noción económica. Y en ese sentido, pues la cooperación en América Latina, repito, entendida como un instrumento para alcanzar pues un fin, y es mejorar los niveles de bienestar o los niveles de vida de sus ciudadanos. Y en ese sentido, entonces, pues la pregunta que acompaña esa idea inicial es cómo la difusión de prácticas, de políticas, de ideas en América Latina han contribuido a hacer más eficaz esa cooperación para el desarrollo, si lo ha sido o no. Y si ustedes se fijan en la pregunta que planteo, pues yo me ubico, digamos, desde un enfoque constructivista de las relaciones internacionales, que parte de comprender el rol que tienen las ideas, el rol que tienen las prácticas políticas, en este caso, pues en una región puntual. Y para eso, pues planteo, pues digamos, la hipótesis de que la aprobación, o desde la aprobación de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, donde están condensados esos 17 objetivos de desarrollo sostenible, la región ha venido fortaleciendo distintos mecanismos de gobernanza. Una gobernanza que es multinivel. Seguramente son unos conceptos que cada vez más ustedes escuchan hablar,
y es hablar de una gobernanza multinivel y multiactor, en la cual pues de alguna manera se están redefiniendo intereses, se están fortaleciendo también mecanismos de coordinación al interior de distintas instancias de toma de decisión, mediante los cuales también se refuerzan esos diálogos interregionales, entre América Latina, por ejemplo, con la Unión Europea, como lo vimos hace poco en la cumbre CELAC, en la tercera cumbre CELAC-Unión Europea, pero también entre América Latina en términos generales divididos por subregiones. Para entenderlo entonces, pues propongo analizarlo, este fenómeno, a partir de la práctica de la cooperación sur-sur. Una práctica que no es ajena a lo que ha sido el desarrollo de los últimos años de los países de nuestra región. Un concepto que de alguna manera nos permite entender lo que es esa noción de gobernanza, entendiendo, eso sí, la cooperación sur-sur como un mecanismo para el intercambio de ideas, el intercambio de prácticas, el intercambio de políticas públicas entre los denominados países del sur global. En ese sentido, en la siguiente diapositiva, porfa, gracias. Bueno, esta es, digamos, como la hoja de ruta que vamos a seguir en los minutos que tengo, y lo primero pues es contestar o aterrizar conceptos, de qué estamos hablando, cuál es ese desarrollo conceptual, cuál es la práctica de la cooperación actualmente en América Latina, y por último pues hacer unas reflexiones a futuro. En esa primera parte de aterrizarlo y de qué estamos hablando, lo primero es entender que a nivel internacional estamos en un momento de crisis, estamos en un momento en el que el orden internacional pues de alguna manera está siendo cuestionado por algunos actores, revisado por otros, y en ese sentido pues estamos ante lo que, por ejemplo, el profesor José Antonio Sanahúja, un profesor español que trabaja temas de cooperación internacional, pues dice: estamos en medio de una especie de policrisis. Una crisis en términos institucionales, una crisis de liderazgos internacionales, crisis económicas, pero también en mayor medida crisis sociales ante una ciudadanía pues que cada vez exige mayores resultados por parte de sus gobiernos, y en esta manera pues digamos que se cuestiona también el rol que pueden tener pues los organismos internacionales para dar solución a todos esos retos y a esas crisis. Y en alguna medida, pues lo que estamos viendo es que la solución a esos problemas, a esas crisis institucionales, sociales, económicas, de alguna manera están bajando al plano de lo regional. Es en las regiones, en el caso pues de América Latina, en la cual se están empezando a fortalecer diálogos políticos tendientes, repito, centrados a una agenda principalmente de desarrollo. Y en ese sentido, pues observamos que los problemas propios de nuestra región ya no pueden ser resueltos por un solo actor. Es decir, cuando hablamos de gobernanza, pues es comprender que las relaciones internacionales de alguna manera dejan estar centradas, tanto en su análisis como en su práctica, en los estados, sino que empieza a involucrar otros actores no estatales, empieza a involucrar otros niveles de toma de decisión, y ahí es donde entra ese concepto pues, de gobernanza. Cómo encontrar soluciones a problemas conjuntos a partir de la coordinación de todos esos agentes. Partiendo, evidentemente, de un principio que es fundamental, y es que enfrentamos retos comunes, hay responsabilidades compartidas, pero de alguna manera la forma como se tienen que encontrar las soluciones son distintas. Responsabilidades compartidas, pero diferenciadas en la medida que esos marcos de gobernanza pues lo que nos permite es un diálogo no jerárquico, un diálogo horizontal, lo cual no quiere decir que necesariamente facilite la toma de decisión, pero por lo menos sí pone en común o puesta en común de cuáles son o de cómo resolver esos problemas que en la región son tan apremiantes alrededor de crisis climática, alrededor de pobreza, alrededor de desigualdad, que de alguna manera también nos lleva a unos escenarios de inseguridad en otros marcos. Y es acá cuando introducimos ese concepto alrededor de gobernanza, que a grosso modo, pues en la definición que ustedes ven
En la diapositiva, esta es una socióloga alemana, que creo que lo resume muy bien, la forma como esos distintos agentes que conforman la sociedad o las sociedades negocian, encuentran soluciones o acuerdos políticos o normas para solucionar problemas que perciben de manera común. Y aquí el punto de encuentro se vuelve la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se construye alrededor de la identificación de unos retos comunes en materia económica, social y ambiental. Aquí entonces, pues la forma de concebir la cooperación, esa definición inicial que les di, pues cambia en la medida que ya no es un mero intercambio de recursos, ya no es solamente recibir plata de manera vertical de norte a sur, sino que de alguna manera pues se trata de poner una apuesta en común para encontrar esas soluciones conjuntas, que en el caso de América Latina, uno de esos mecanismos o una de esas vías pues es alrededor de la cooperación sur-sur, que se vuelve, digamos, un insumo central dentro de esa, digamos, definiciones. Y aquí pues entra otro concepto que es importante, que seguramente pues ustedes lo ven más aterrizado en el estudio de las relaciones internacionales, y es el concepto del sur global, de cómo se percibe un grupo de países, en este caso América Latina, pues alrededor de unas identidades comunes. Y aquí pues la cooperación sur-sur, entendida pues también como una práctica política, de alguna manera es la forma como se construyen socialmente pues los países de la región para poder insertarse de una manera mucho más acertada, situada y darle respuesta a esas soluciones o a esas problemáticas propias que tenemos ante el sistema internacional. Entonces, pues la cooperación se vuelve un instrumento de difusión de esas prácticas de los países por medio del aprendizaje, pero también por medio de la emulación. Vamos entonces pues con la segunda parte de mi presentación, que les decía, bueno, la práctica de la cooperación, un poco contextos y roles. Si miramos la región en términos de cómo avanzan frente a los objetivos de desarrollo sostenible, esta gráfica que ustedes ven acá pues es bastante diciente, en la medida que pues vemos que en un periodo de tiempo de 2019, que es la barra rosada más clarita, y 2021, que es la más oscura, pues vemos avances en 3 países principales. En el caso de Uruguay, de Chile, de Costa Rica, vemos que en términos generales frente a cómo están en avances de objetivos de desarrollo sostenibles también, mientras que vemos que en el caso, por ejemplo, de países como Venezuela, que es la última barra, en el caso pues obviamente de Haití, en el caso de algunos países centroamericanos, pues hay unos rezagos importantes. Unos rezagos pues que nos están planteando pues cuáles son los retos que tiene la región a 7 años de alcanzar esos objetivos de desarrollo sostenible. Un informe que sacó la CEPAL este año, en el mes de marzo, que les recomiendo revisar, sobre todo el resumen ejecutivo que nos muestra, nos da unas líneas generales, señala que la región en este momento, alrededor de los 276 indicadores en los que están construidos los objetivos de desarrollo sostenible, América Latina solamente tiene datos de alrededor de 46 de esos indicadores, lo cual pues nos muestra que pues no podemos conocer el verdadero estado de lo que no sabemos o no tenemos certeza de cómo medir. Eso de alguna manera nos plantea un reto como región frente a la necesidad de empezar a avanzar hacia una agenda digital, transformación digital, en la que podamos sistematizar mejor los datos y conocer el estado de cómo estamos en materia de objetivos de desarrollo sostenible. En las últimas décadas, digamos que ha habido algo importante, y es que en la región, cada uno de los países que conforman, sobre todo en Sudamérica, observamos que han ido creando agencias o instituciones para poder manejar o coordinar los asuntos de cooperación, poder, digamos, suministrar o crear data alrededor de esto.
En la siguiente gráfica lo que vamos a poder observar es que algunas prácticas de la cooperación sur-sur en América Latina, acá simplemente traje una muestra de los países que según la Secretaría General Iberoamericana son los más dinámicos en materia de cooperación sur-sur. Entonces tenemos Brasil, Chile, Colombia y México, y acá lo que observamos es algo interesante, y es que son países que de alguna manera han venido fortaleciendo sus roles dentro de este sistema de cooperación. En el caso, por ejemplo, ya no son netamente receptores de cooperación, sino que también de alguna medida se vuelven donantes de cooperación alineados hacia los objetivos de desarrollo sostenible. El reto frente a esto, pues digamos, está en cómo medir realmente que ese intercambio que están haciendo los países de la región está impactando en materia de desarrollo. Porque el desarrollo tradicionalmente se ha medido más a partir de cuestiones más cuantitativas que de tipo cualitativo, como saber que el intercambio de prácticas, de buenas experiencias y demás, pues está teniendo el impacto esperado. Y en ese sentido es donde los organismos regionales, por ejemplo, como la CEPAL, pues juegan un rol fundamental en tratar de coordinar pues este tipo de mecanismos, encontrar estrategias de medición y demás. Bueno, en los 30 segundos que me quedan, pues muy rápidamente compartir con ustedes, pues frente a este tema que estudio y que analizo, pues cuáles son los retos y también pues parte de esas ideas a futuro. América Latina, pues como lo mencioné, avanza a pasos lentos en el cumplimiento pues de esos objetivos de desarrollo sostenible, el aumento de la pobreza, la inseguridad alimentaria, la pérdida de la biodiversidad, pues son solo algunos de esos síntomas del rezago que tenemos como región en materia de desarrollo, en materia de también esa ruta de alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Somos una región altamente vulnerable a todos los temas socioeconómicos, que se profundizan evidentemente tras la pandemia, pero a la que también pues tenemos que sumarle una alta polarización política, rezagos en términos productivos, en términos tecnológicos, comerciales, que nos están planteando como región la necesidad de avanzar hacia, o de revisar más bien, las estructuras comerciales, productivas, industriales y digitales, de manera que pues acá la cooperación y el desarrollo se vuelven esos insumos. En aras entonces del cumplimiento de esos objetivos de desarrollo sostenible hay que propender cada vez más por una gobernanza multinivel de toma de decisiones, donde no solamente se toman en el nivel central del gobierno, sino que realmente participan otro tipo de actores, las ciudades, por ejemplo. Hoy en día hay ciudades que tienen una representatividad en el marco de gobernanza importante. Finalmente los problemas de desarrollo se atomizan en las ciudades. Y pues la cooperación se vuelve un instrumento cohesionador en esos marcos de gobernanza. A partir de todas estas instancias de diálogo político, como por ejemplo, lo mencioné en la CEPAL, pero también pues, la Comisión Europea cada vez más está buscando acercar a la región para superar o ayudar a superar esos problemas de ese cambio de agendas y demás, pues hay que apostarle a una transformación ambiental, a una transformación digital que de alguna manera también impacte en agendas sociales. Finalmente, entonces, en la siguiente diapositiva ya la conclusión, pues simplemente en ese sentido la cooperación sur-sur no puede ser o no debe ser entendida solamente como una práctica política, sino que también, pues de alguna manera, se ha venido desarrollando como un concepto, pues como una idea que se construye alrededor de principios de qué debe ser realmente o cómo entender ese desarrollo desde una mirada mucho más holística, que no se centre únicamente en cuestiones económicas y que de alguna manera pues también evidencia que el fortalecimiento institucional en la toma de decisiones frente al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible pues es un reto imperioso en aras de fortalecer pues una gobernanza regional de la cooperación sur-sur. Entonces pues muchas gracias, Maite. Muchísimas gracias a ti.
Gracias. Ahora pasamos con Melissa de Ciencia, por favor. Sí. Voy a poner el tiempo. Bueno, ¿ahí se escucha? Bueno, muchísimas gracias primero por la invitación a la universidad, Oscar. Realmente es un placer, es mi primera vez en Lima, mi primera vez en la universidad, así que es un placer estar acá. Bueno, como no soy, hice mal la tarea y no traje PowerPoint, entonces ahora los voy a hacer hablar a ustedes para despertarlos, asumiendo que los PowerPoints los tienen más atentos, y yo no lo hice. Mi presentación va a girar en torno a este vínculo entre gobernanza regional, como nos propuso Oscar, política exterior y género. Entonces, primero, mi pregunta, son todos estudiantes de Relaciones Internacionales, ¿no es cierto? ¿Tengo entendido? ¿Sí? Y ayer me comentaron algo, pero quiero saber, ¿todos tomaron curso en alguna clase de teoría o en algún curso algo relacionado a feminismo o género dentro de sus módulos, ¿no? Sus materias, ¿es así? ¿Cuántos trabajan o han leído temas de política exterior? ¿Alguno? ¿Alguna? Nadie. ¿Y cuántos han leído o cuántas han leído sobre política exterior y feminismo? Bien, tengo algunas manos levantadas, bien ahí. Bueno, algunas cosas para contarles sobre estos temas de agenda, sobre todo dentro de la disciplina de Relaciones Internacionales, es que si yo preguntaba hace, no les voy a decir 10 años atrás, 3 años atrás, 4 años atrás, si había incluso una clase dentro de la materia de teoría de Relaciones Internacionales sobre feminismo o cuestiones de género, la mayoría me hubiera contestado que no. ¿Sí? En muchos casos estas agendas eran una clase perdida, les digo cómo lo vi yo, también en el 2007, pero era una clase perdida al final de la materia de teoría en donde eran otros temas. Y en esos otros temas entraba feminismo, género, medio ambiente, ¿sí? Todas las discusiones que eran esa bolsa de temas raros para las relaciones internacionales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque discutíamos guerra, paz, desarrollo económico, con suerte, y algunas cuestiones mucho más mainstream, por ponerlo así. Entonces, imagínense pasar a discutir política exterior feminista. ¿Sí? Y vuelvo a decir, y esto siempre lo digo, yo no vengo formada en género, yo no vengo de estudios de género. ¿Sí? De la misma manera, tal vez que algunas de ustedes y algunos de ustedes aquí, como ha pasado en gran parte de la región, hemos ido militando cada vez más estas agendas por, no creo que por una cuestión de moda, pero si fuera una moda también es una moda bienvenida, porque son modas que lo que están tratando es de generar mecanismos para lograr una mayor equidad. Y eso creo que son las modas que necesitamos, si lo vamos a poner en esos términos. Pero no vengo formada en cuestiones de género, pero sí vengo trabajando temas de política exterior y de teoría de relaciones internacionales. Entonces llegó un punto en que nosotros, los que veníamos trabajando sobre estas agendas, el fenómeno y la necesidad de discutir estos fenómenos dentro de la disciplina y esta búsqueda de igualdad dentro de la disciplina nos pegó de frente, ¿sí? Entonces era necesario empezar a pensar qué implica una agenda, qué implica incorporar la dimensión de género, no solo a la discusión teórica en la región, porque incluso en el norte se venía discutiendo desde los 80, aunque no era parte del mainstream, pero sobre todo en la región. Por lo tanto, sí me interesa discutir con ustedes qué implica traer esta perspectiva de género para pensar la política exterior. En primer lugar, la necesidad de garantizar derechos, ¿sí? De poder apuntar a una agenda que nos permita lograr una mayor igualdad, una mayor equidad, incorporar una perspectiva ética dentro de la política internacional, de la manera en la que los países se relacionan, no solo hacia el afuera, dentro de los organismos multilaterales, en sus relaciones bilaterales, pero también hacia adentro, en cómo funcionan los cuerpos diplomáticos, ¿sí? En cómo se distribuyen cargos dentro de esos cuerpos diplomáticos.
visibilizar la lucha de los movimientos. ¿Sí? En América Latina los movimientos de mujeres han sido muy fuertes, con una larga trayectoria, y en los últimos años con los distintos fenómenos, las distintas oleadas, tanto por el Ni Una Menos, tanto por la lucha por el aborto en Argentina, fue muy fuerte, pero también eso se ha trasladado, en México también sucedió lo mismo. Digo, hay una necesidad de empezar a visibilizar esas luchas, incorporar esas luchas al ámbito de la implementación de la política internacional, como decía recién, tanto hacia adentro como hacia afuera. Y además prestar atención también a la relevancia que tienen las agendas internacionales para el empoderamiento no solo político, sino también económico de las mujeres, ¿sí? Y ahora voy a cerrar un poco con esa discusión, pero la relevancia que adquieren estos espacios para garantizar esos derechos. Y lo internacional y las agendas internacionales y pensar la política exterior de los países teniendo en cuenta esta perspectiva de género es fundamental. ¿Qué dije? Bien. Y creo que acá una de las cuestiones centrales que tiene que ver con cómo los países piensan esta política exterior tiene que ver con la necesidad absoluta de transversalizar la perspectiva de género, ¿sí? De que atraviese todas las agendas, que atraviese las múltiples dimensiones, y ahora voy a ir, como señalaba Paula, de la gobernanza. Y cuando pensamos en la gobernanza regional, esto es algo que nosotros, como todavía es un escenario en construcción, es fundamental que lo tengamos en cuenta, sobre todo para seguir pujando por estos derechos, por lograr una mayor igualdad, por garantizar esos derechos, sobre todo frente a un contexto que no es solo de América Latina, sino global, de avanzada de ultraderechas o de propuestas políticas que van en contra de estos derechos conquistados. Entonces creo que en muchos aspectos esta agenda, incorporarla a lo internacional y discutirla desde el ámbito de lo internacional puede tener grandes beneficios, y voy a ir a eso ahora. Hoy en América Latina los países que han declarado tener una política exterior feminista son Colombia, México, que fue el primero, Chile. Argentina no ha declarado oficialmente tener una política exterior feminista, pero la tiene en la práctica, ¿sí? Y en eso creo que es una discusión interesante. Yo soy de las personas que cree que no es necesario declarar abiertamente que tu política exterior es feminista. Miren lo que pasó en Suecia, que fue el primer país que lo impulsó, cambió el gobierno y voló la política exterior feminista, ¿sí? Lo importante acá es que los compromisos que el Estado asume en relación a la dimensión de género, tanto a nivel internacional en los foros multilaterales como en los acuerdos bilaterales, como en su accionar, estén garantizados y se manifiesten en la práctica. Me importa mucho menos la etiqueta, aunque creo que es importante en términos discursivos, creo que políticamente marca, es una marca, no digo que no sea relevante, pero sí me importa más que las políticas apunten a mantener esos derechos. Por lo tanto, esa etiqueta creo que hasta a veces puede ser incluso puede ser un problema, pero después lo podemos discutir si quieren en las preguntas. Entonces, en base a este impulso de incorporar la dimensión de género dentro de la política exterior, es que también pensaba, bueno, ¿qué implica pensar una agenda de política exterior feminista dentro de la gobernanza regional? En primer lugar, la gobernanza, mucho de lo que señaló Paula y con lo que estoy de acuerdo, ¿no? En términos conceptuales, qué es lo que entendemos por gobernanza regional, creo que lo que nos permite es mostrar que hay múltiples dimensiones en donde esa gobernanza se lleva adelante, nos permite identificar una gran variedad de actores que están involucrados en esa gobernanza, en donde los estados son garantes, ¿sí? Porque siguen siendo garantes o por lo menos quienes son los principales impulsores de que esa gobernanza suceda, pero sí en un diálogo frecuente y en un diálogo cada vez más cercano con movimientos sociales, con distintos sectores de la sociedad, que hacen que esa gobernanza de alguna manera se enriquezca y además donde las agendas sociales logren permear
de una manera mucho más profunda en las discusiones políticas, pero también económicas, ¿sí? Por lo tanto, la gobernanza nos permite involucrar, sobre todo cuando pensamos en los movimientos feministas o en los movimientos de mujeres, nos permite lograr ese diálogo entre el Estado y los movimientos para pensar una gobernanza transversal, una gobernanza en donde no solo los Estados estén presentes, y también lograr un espacio de vinculación y de coordinación entre todos estos actores, ¿sí? Cuando pensamos en los organismos regionales, sobre todo pienso en los organismos de esta región, muchos de ellos han impulsado políticas en relación a distintas agendas sociales, que no son necesariamente, la de género es una, pero ha sucedido lo mismo con derechos humanos, por ejemplo. Existen nuevos espacios para promover estas agendas dentro de estos espacios de gobernanza regional, como sucede con el desarrollo, o ha sucedido con el desarrollo históricamente, pero también que hoy en día acompañan, como decía Paula, agendas en torno al cumplimiento de los ODS, pero también promover agendas relacionadas al cuidado del medio ambiente, ¿sí? De las migraciones, agendas alternativas que no fueron tal vez los escenarios o que impulsaron la creación de organismos regionales, pero que hoy en día nos sirven de plataforma para poder transversalizar todas estas agendas. Entonces, ahí pensaba, bueno, ¿cuáles son los avances con los que contamos hoy en día en términos de la agenda de género dentro de los organismos regionales con los que contamos? Creo que el gran avance ha sido el acuerdo en la mayoría de los organismos, tanto en el Mercosur, la OEA también es un espacio en donde se han incorporado sobre todo compromisos en torno a la eliminación de la violencia en contra de las mujeres. Creo que ese es un compromiso que aparece en el Mercosur, también aparece en muchos de los, digamos, gran parte de la agenda política dentro de los organismos ha promovido estas políticas de eliminación de la violencia contra la mujer, la protección de los derechos, intercambio de información en torno a cuestiones relacionadas a la trata, por ejemplo. Pero creo que hay algo interesante que está emergiendo y que vale la pena mirar, y creo que para el Perú es interesante también tener en cuenta, que es el lugar que adquieren las agendas de género, por ejemplo, en los acuerdos comerciales. ¿Sí? Los acuerdos comerciales bilaterales, y en esto Chile ha sido un pionero, todos los acuerdos comerciales bilaterales que ha firmado Chile desde el 2000, principalmente del 2015 en adelante, ya me quedan 2 minutos, son acuerdos que han incluido cláusulas de género para garantizar principalmente el acceso de las mujeres a mejores condiciones laborales, a distintas cuestiones que ahora se las digo, pero bueno, tienen que ver con cuestiones laborales, cuestiones de empleo, cuestiones de acceso a la información, a capacitación, a participación de las mujeres en ciencia y tecnología, considerar el lugar de las mujeres empresarias y acompañarlas en el proceso de visibilizar y potenciar el lugar de sus empresas, ¿sí? Pero creo que acá, de hecho, la Alianza del Pacífico fue el primer bloque comercial que incluye una cláusula de género dentro del acuerdo. Creó un grupo técnico en el año 2015 sobre cuestiones de género que viene trabajando en distintas mesas de mujeres, sobre todo mesas de mujeres empresarias. Y creo que es algo que va a ir avanzando y es importante tener en cuenta, sobre todo, como les decía al principio, y con esto voy a ir cerrando, para poder garantizar derechos, ¿sí? El ámbito internacional lo que nos permite hoy es tratar de que los gobiernos de alguna manera se aten a estas cuestiones, independientemente de lo que pase en el ámbito nacional. Por supuesto que esto no está grabado en piedra y que todos sabemos que hay muchos márgenes para ir modificando el comportamiento en relación a estas cuestiones,
pero sí creo que lo que nos permiten estos acuerdos regionales y también multilaterales es, de alguna manera, garantizar estos derechos. Derechos que ya han sido comprometidos y que cuando están comprometidos en el ámbito internacional es mucho más difícil ir en contra de ellos, ¿sí? Y además cuestiones que tienen que ver con cosas prácticas concretas, ¿sí? Que tienen que ver con que si se firma un acuerdo de cooperación en torno a generar grupos de trabajo conjuntos en materia de género para la inclusión de mujeres en determinado sector de la economía, es muy concreto. Entonces, es muy difícil después desarmar eso si es de manera unilateral, si está comprometido en un acuerdo. Entonces, creo que en ese sentido el ámbito internacional nos permite eso. Lo que nos da también son distintas instancias formales e informales para poder transversalizar la cuestión de género. Y acá creo que es importante algo que tenemos que tener en cuenta, porque muchas de estas, sobre todo en lo que tiene que ver con acuerdos comerciales, vienen impulsados desde el norte y con agendas tal vez un poco marcadas por la regulación del mercado y las necesidades del mercado, es que nosotros desde América Latina tenemos que poder pujar por que las particularidades de la región estén presentes cuando discutimos la inclusión de las variables de género. Y las diferencias entre raza y clase no pueden no ser consideradas. Si uno evalúa, la mayoría de las políticas están orientadas a las mujeres empresarias, pero no a las mujeres trabajadoras. Y esto es algo que desde América Latina tenemos que pujar porque son las necesidades que nuestras sociedades demandan, ¿sí? Con esto cierro, creo que ya se los dije, pero creo que otra de las cuestiones que creo que es fundamental, que nos permiten, por las que cobra mucha mayor relevancia pensar en una gobernanza regional en materia de género, no materia de género, sino incorporar la cuestión de género a la gobernanza regional, creo que de eso se trata, es también que nos permite pensar en procedimientos para la implementación de muchas de estas políticas, ¿sí? Y eso ayuda también a los gobiernos que no tienen la capacidad de desarrollar esas herramientas de implementación. Entonces, en los marcos regionales nos permiten acceder a esos espacios. Bueno, creo que dejo ahí, pero tengo muchas cosas que podemos discutir después, si quieren, en torno a estas cuestiones. Muchísimas gracias. Antes de continuar, les quería avisar que las preguntas van a ser escritas, así que si tienen alguna pregunta, la van escribiendo. ¿A quién se las entregan? Por favor, entonces, se las entrega. ¿Puedes levantar la mano que te vean? Entonces, si tienen alguna pregunta, se las pasan. Por favor, todo escrito. ¿De acuerdo? Bueno, continuamos. Ahora tenemos el placer también de escuchar a Ana Carolina Teixeira Delgado. Muchas gracias, te pongo tú. Gracias a ti. Bueno, es una alegría estar acá y volver a Lima después de 7 años, ¿no? Yo estuve acá en la PUC, Perú, para el evento de LASA, ¿no? Y por primera vez, ¿no? Así que es un gusto volver y conocer a los docentes y estudiantes de Relaciones Internacionales, porque no he logrado hacer eso en LASA, ¿no? Porque había mucha gente. Entonces es una alegría, es un honor estar acá con ustedes. Bueno, les pido disculpas por anticipación, por dos cosas. Primero porque, claro, yo tengo un acento, ¿no? Porque mi lengua nativa es portugués, ¿no? Entonces, que algunas cosas que yo voy a hablar tal vez le suenen algo raro, pero es por mi acento. Sí, porque a veces me faltan las palabras. Otra cosa es que yo revisé ahorita, bueno, estaba revisando varias veces, pero hay una positiva que está en portugués, pero no es tan distinto del castellano, así que ustedes van a comprender. Bueno, dicho esto, cuando Oscar ha propuesto que el tema sería gobernanza regional y de colonialidad o de colonialismo, yo pensé, bueno, ¿qué puedo yo decir sobre gobernanza regional?
¿Y por qué les digo eso? Porque, bueno, yo siempre he sido una persona un poco rara en relaciones internacionales, porque mi licenciatura no ha sido en relaciones internacionales, tampoco en ciencia política, ha sido en ciencias sociales, que en Brasil sería como una mezcla de política, sociología y antropología. Y yo siempre me he identificado de manera muy especial con antropología y con los estudios de movimientos sociales, ¿no? Y así cuando empecé mi maestría en Relaciones Internacionales, yo empecé estudiando en mi disertación algo que la gente no solía estudiar, que era movimientos sociales, globalización y transnacionalización de los movimientos sociales, a partir del movimiento, no sé cómo se dice acá, en Brasil se dice seringuero, tal vez acá sería cauchero, que tiene que ver con Chico Mendes en Acre, y así estudié la transnacionalización del movimiento de los caucheros en Acre, y bueno, a lo largo de la investigación también la globalización del movimiento y la localización del movimiento. Y cuando empecé mi doctorado, mi énfasis ha sido en descolonización y movimientos indígenas y Bolivia. Y bueno, a partir de ahí empecé a leer más sobre una literatura indígena originaria, sobre todo en Bolivia, y a partir de 2008, o sea, hace 15 años, en Relaciones Internacionales, un grupo bien específico de académicos empezó a pensar y a escribir a partir de los estudios indígenas, pero muy influenciados por los estudios indígenas en Canadá, básicamente más en Canadá que en los Estados Unidos, ¿no? Pero desde entonces lo que quisiera contarles es que yo estoy cada vez más radical en este sentido, así que estoy cada vez más pensando las relaciones internacionales o tratando de pensar las relaciones internacionales a partir de la política indígena. Lo que me impone varios desafíos, ¿no? Porque las relaciones internacionales y la política internacional tal cual como la conocemos no ha sido pensado, creada para actores no estatales, ¿no? Y además los pueblos indígenas, ¿no? Que son muy leídos, digamos, como ajenos a la política de manera general, ¿no? Y a la política internacional, aunque yo defienda que los pueblos indígenas son actores internacionales por excelencia. Pero bueno, volviendo a la idea de gobernanza, cuando Oscar ha propuesto que yo hablara de gobernanza y de colonialidad, pensé que, bueno, ¿qué puedo hablar yo? Porque yo soy tan indignada con los conceptos de relaciones internacionales, porque no toman en cuenta o toman muy poco en cuenta actores no estatales, pero no toman nada en cuenta los actores indígenas. Bueno, y en este semestre me tocó dar clases de regionalismo, que no tiene nada que ver con lo que yo estudio, pero en esto yo pensé, bueno, hay una literatura sobre regionalismo en Latinoamérica y que trata también de gobernanza regional, pero no trata nada de los pueblos indígenas. Entonces, cuando yo pensé esta presentación, pensé en la primera parte hacer una pequeña revisión de la literatura y para partir de la segunda parte, ¿no? A partir de las propuestas de los pueblos indígenas, hacer una crítica a literatura, incluso a la literatura sobre regionalismos en Latinoamérica, que ha empezado, digamos, a emergir de manera más acentuada a partir de los siglos XXI, con las nuevas iniciativas, ¿no? En términos de regionalismo, principalmente en Sudamérica, ¿no? Entonces, ¿me puede pasar? Sí, sí. Así que, bueno, para quien ya ha tenido una clase, ¿no? Sobre regionalismo en Latinoamérica, siempre empezamos con esto del resurgimiento del regionalismo en el mundo en los años 80 y 90, y hay algunos autores que son muy
conocidos como Andrew Hurrow, pero tantos otros, ¿no? Pero lo interesante es ver que en el plan teórico, ¿no? Claro que hay una reconfiguración del orden internacional, ¿no? Y esto también va a incentivar a los autores que traten de pensar cómo se va a reconfigurar este orden internacional en fines de los años 80, inicio de los años 90, y van a tratar de diversos temas, ¿no? Desde el fin del Estado, que para nosotros hoy día puede parecer algo gracioso, ¿no? Porque el Estado, hablar de fin de Estado, ¿no? Eso casi que no existe, ¿no? El Estado se está siempre reinventando, ¿no? Pero bueno, hablaban del fin de Estado o del fin de la historia, como Fukuyama, ¿no? Con la idea de que los ideales liberales habrían vencido. Pero todo esto muy relacionado también al tema de la globalización, que ha ocupado mucho la agenda de la política internacional, y los trabajos de los autores, ¿no? Y hay varios autores que van a tratar del tema de la globalización, no solo para entender y tratar de ser más precisos en relación al concepto, y este es el caso de Scholz, por ejemplo, ¿no? Pero tantos otros que van a tratar de entender qué es esta globalización en términos prácticos, ¿no? Sea en su vertiente económica neoliberal, ¿no? La idea que con la introducción de medidas neoliberales habría una subclase, ¿no? Entre tantos otros que van a tratar a partir de la parte social, cultural, y a partir de ahí varios términos también o conceptos que están relacionados al tema de la globalización, entre ellos gobernanza, ¿no? Y la idea de gobernanza regional, ¿no? Tiene que ver con esta idea que de manera primera ha sido planteada por Rosenal de gobernanza global, ¿no? La idea de que no hay un gobierno específicamente, pero que de alguna manera hay mecanismos, ¿no? En que se puede mantener un orden. La noción también de sociedad civil global, ¿no? O sea, a partir de la interacción de actores no estatales, ¿no? En lo internacional, ¿no? O en lo global que van a plantear ellos, ¿no? También la idea de expansión del capital global y de instituciones, que ha sido planteada por Panich, o sea, cómo que se mantiene y se promueve esta expansión del capital global y el rol de las instituciones en mantener esto, ¿no? Y en mantener también lo que sería una posición de Estados Unidos en este orden, ¿no? Que en aquel momento se está entendiendo como unipolar, ¿no? Y después se va a plantear si es unipolar con características de multipolar o uni, bi, multipolar, etc., ¿no? Y en esto los regionalismos están, o los teóricos están observando estos esquemas microrregionales y de expansión intrarregional, pero también, obviamente, con el neoliberalismo, la proliferación de áreas de libre comercio y de tratados de libre comercio también. Y esta positiva está en portugués. Y bueno, a este texto que es importantísimo de Andrew Hurrow, que ha sido publicado en los años 90, que va a tratar de entender no solamente de lo que sería una integración regional, ¿no? Pero que va más bien a entender lo que es el regionalismo como un fenómeno más amplio que la integración regional, ¿no? Y que va a involucrar otros procesos también, como regionalización, conciencia e identidades regionales, o sea, hay por un lado, o puede haber un proceso más basado en la cuestión económica, ¿no? Que es lo que nosotros entenderíamos como integración regional, pero que en Latinoamérica, si se mira, incluso a partir de la experiencia europea, que es la que informa más la teoría, esto no vamos a encontrar, ¿no? Así que mejor hablar de regionalismos, porque hay una cuestión social, también una cuestión cultural que está presente.
¿no? Y bueno, Harrow también va a hablar de la importancia de las teorías sistémicas, claro, porque está escribiendo en los años 90, ¿no? Cuando las teorías de mainstream todavía eran las más importantes, ¿no? Y se pretendían ser las únicas teorías de las relaciones internacionales. Así que no es por casualidad. Puede pasar, por favor. Y a partir de los años, cuando tratamos de regionalismos, hay también otras teorías, ¿no? Que van a informar, pero todas teorías muy eurocentradas, ¿no? Sea el neofuncionalismo o incluso el institucionalismo, que también va a ser movilizado para pensar estas iniciativas, el intergubernamentalismo, y todas partiendo de una perspectiva más liberal de lo que serían estos procesos, ¿no? Así también como el propio concepto de gobernanza regional, que también va a partir de una concepción más liberal de las relaciones de la política. Y bueno, también el constructivismo, ¿no? Incluso a partir de fines de los años 90, vamos a ver una relación más, o un diálogo, digamos, ¿no? Que va estableciéndose entre el neoinstitucionalismo y el constructivismo, ¿no? Con el reto, digamos, de renovar la agenda liberal y neoinstitucional, ¿no? De todos modos, y además de ser eurocéntrica, son teorías de alguna manera que, aunque se proponga también tratar de una forma o de otra de actores no estatales, pero van a estar centradas en el rol del Estado y en lo económico, ¿no? En América Latina, a partir del siglo XXI, ¿no? Las iniciativas en la región, principalmente en Sudamérica, ¿no? En el momento de los gobiernos progresistas, ¿no? Y cuáles serían estas iniciativas, por ejemplo, la UNASUR, ¿no? Primeramente Comunidad Sudamericana de Naciones, pero que después se vuelve en UNASUR, pero también iniciativas como el ALBA, el Tratado de Liberación de los Pueblos, algunas iniciativas en el ámbito del Mercosur, ¿no? Estas iniciativas van a tratar de alguna manera enfatizar no solamente lo económico, pero también lo político y lo social, ¿no? Que tienen que ver con los retos de estos gobiernos progresistas, ¿no? La idea de justicia social, de democratización, también una idea más contrahegemónica, principalmente si pensamos en Venezuela, ¿no? Una idea de hacer una experiencia contra el neoliberalismo, contra el imperialismo estadounidense, ¿no? Así que estas experiencias van a informar de alguna manera diversas propuestas teóricas sobre regionalismo y gobernanza regional también, ¿no? Así que vamos a tener diversos conceptos, ¿no? Regionalismo posliberal, político-social, de un nuevo tipo, poshegemónico, poscomercial, y van a ser varios los autores también, ¿no? Diana Tusi, ¿no? Una de ellas, Sanauja también, lo creo, Mota Veiga y tantos otros, ¿no? Que inclusive van es un nuevo momento que no se trata simplemente de un regionalismo abierto con enfoque económico neoliberal. Sin embargo, estas construcciones teóricas de alguna manera van a estar centradas en el papel o en el rol del Estado como gran promotor de estas iniciativas, ¿no? Incluso también porque estos gobiernos progresistas han tratado de enfatizar el papel, el rol del Estado, ¿no? Aunque tendrían de alguna manera o trataban de impulsionar también diálogos con la sociedad civil. Esto tal vez más por algunos gobiernos que otros, pero de alguna manera
estos gobiernos han tratado de impulsionar estos diálogos con actores de la sociedad civil. Sin embargo, ellos paralelamente han tratado de recentralizar el rol del Estado, ¿no? Y esto se ve, por ejemplo, en constituciones o en proyectos nacionales, como en el caso de Bolivia, ¿no? Y también en las teorías, ¿no? Ahí está el papel del Estado como siendo importante, no que no sea importante, pero como siendo el gran promotor, ¿no? En esto también hemos tenido muchos trabajos sobre política externa de estos países, ¿no? En el caso de Brasil, que han tratado de entender qué sería el rol de Brasil en este sentido y así poniendo énfasis al papel del líder regional, a la idea de Paymaster, que es algo que estaba muy presente en los trabajos sobre política exterior de Brasil en aquel momento, ¿no? Principalmente hay una autora que es, digamos, la papisa de la política externa en Brasil, que es María Regina Soares de Lima, y ella habla muchísimo de esto, ¿no? Que en aquel momento estaríamos observando un nuevo tipo de integración que sería una integración física, ¿no? Pensando a partir, por ejemplo, de la IRSA, ¿no? Y en aquel momento Brasil estaría persiguiendo, por un lado, un rol de global player, ¿no? que parece ser ahora, todavía no sabemos también, y un rol de líder regional. Y como líder regional tendría también que pagar los costos de estas iniciativas regionales, ¿no? Porque no es solamente querer ser líder regional, hay que trabajar por eso también. De todos modos, era una literatura que enfatizaba más el rol del Estado, ¿no? Y también hay una literatura en esto que trata del déficit democrático. ¿Puede pasar? Y en eso, yo sigo en la segunda parte de esta presentación, ¿no? Hay algunos autores que van a tratar bien sobre esto. Uno de ellos es Servín, que va a hablar del déficit democrático en las iniciativas de regionalismo y también de la gobernanza regional en Sudamérica principalmente, ¿no? Y que esto tendría que ver con el carácter intergubernamental y con el rol de los presidentes, ¿no? De estos países. O sea, aunque estimularan el diálogo con la sociedad civil, estaba todo muy centrado en los estados, ¿no? Y había de hecho poca participación social, ¿no? O sea, a pesar de todo, lo que se observaría en la región sería un déficit democrático, ¿no? Que los gobiernos progresistas de entonces, y podemos pensar a partir de ahora también, ¿no? Aunque el escenario es muy incierto de lo que va a pasar, ¿no? Porque tenemos elecciones en Argentina, y bueno, nadie sabe qué va a pasar también en Brasil, ¿no? Y tenemos también otros gobiernos que son liberales. Acá en Perú también, ustedes tienen el gobierno de Dina Boluarte, ¿no? Pero no sabemos qué va a pasar acá también, entonces es todo muy incierto. Pero seguiríamos en ese déficit democrático, ¿no? Y si se piensa, por ejemplo, a partir de Brasil, ¿no? Esto se ha aseverado a partir del momento que sacan Dilma Rousseff, y empezamos en una serie de gobiernos liberales, ¿no? Que no tienen ningún reto de enfatizar un diálogo con la sociedad civil, especialmente el gobierno de Bolsonaro, que es, yo diría, no es radicalmente liberal, esto es mentira, es radicalmente conservador, ¿no? Porque es distinto. Una cosa es ser liberal, otra cosa es ser conservador, ¿no? Y bueno, ¿y qué tiene que ver la descolonización con esto, ¿no? Bueno, si pensamos en déficit de participación democrática, o que sería necesario para profundizar, sean las iniciativas
de regionalismos o también los mecanismos de gobernanza regional, esta participación social se hace urgente, ¿no? Pero que tiene la descolonización a ver con participación social. Bueno, para mí tiene todo, inclusive porque a partir de los pueblos indígenas, que es mi tema de investigación, si miramos a las demandas de los pueblos indígenas, hay una que es fuertísima, que es ser tomados en cuenta, o sea, participar efectivamente, no solamente ser consultados, ¿no? Eso también es una demanda, pero se quiere mucho más que eso, ¿no? Se quiere ser tomado en cuenta como formuladores de políticas, de esto se trata democratizar la gobernanza regional, de eso se trata de democratizar también las iniciativas regionales, ¿no? Entonces, si miramos a partir de la temática de la descolonización, hay muchas cosas que debemos tomar en cuenta, ¿no? La primera de ellas me parece que siempre cuando se trata de estados, de actores no estatales y principalmente actores indígenas, ¿no? Estamos hablando de tensiones, ¿no? Incluso porque los pueblos indígenas, ellos son exteriores, o sea, son anteriores a la construcción de Estado-Nación. Y cuando se construye el Estado-Nación, estamos hablando de un proceso altamente violento, ¿no? Altamente excluyente y que trata de homogeneizar toda la diferencia, ¿no? Y esto ha pasado también acá en Latinoamérica, ¿no? Y en esto los pueblos indígenas están constituidos como el otro con letra mayúscula, ¿no? De estos estados recién independientes, ¿no? Que están tratando de posicionarse en lo internacional de manera muy distinta. Y cuando yo digo distinta, sería de una manera mejor, ¿no? Para tratar de dejar atrás el legado colonial, ¿no? Que nunca es un pasado, es siempre un presente, ¿no? Entonces, la primera cosa que se tiene que tomar en cuenta son las tensiones entre estados y actores no estatales, especialmente los indígenas, ¿no? Y que se va a mostrar, por ejemplo, en algunas experiencias también, especialmente en Sudamérica. Yo he perdido la hora. Ya. Que han tratado de refundar sus estados, ¿no? Estoy hablando específicamente de Ecuador y de Bolivia, ¿no? El hecho de que hayan logrado formalmente la idea de un Estado plurinacional y pluricultural no quiere decir que de hecho esto esté pasando, ¿no? Porque es un proceso y hay muchas cosas que tienen que solucionarse en este proceso, que es un proceso lleno de tensiones, ¿no? De fuerzas a partir del Estado que van a tratar de capturar estos pueblos y de fuerzas que yo diría que son anticoloniales a partir de muchos pueblos indígenas, ¿no? Que van a tratar de rechazar, ¿no? La dominación. Otra cosa que yo creo que tendremos que pensar es si por un lado el Estado, claro, es un actor importante, ¿no? Pero hay también que se promover un descentramiento del Estado en la teoría y en la práctica, ¿no? Cuando se demanda por participación social, se está demandando también de alguna manera un descentramiento del Estado para la práctica y para se pensar la teoría también, ¿no? Y esto es fundamental para una participación social efectiva, ¿no? Otra cosa que es importante es pensar, yo puse integración regional, pero lo más correcto sería el regionalismo y la gobernanza regional, a partir de estas organizaciones sociales, ¿no? O sea, a partir de prácticas que ya existieron, como las cumbres sociales, que han sido muy potentes, ¿no? En Sudamérica, principalmente a partir de 2005, 2006, ¿no? Hemos tenido casi 10 años de cumbres sociales, sea en el ámbito del UNASUR, principalmente, ¿no? Y a partir de estas cumbres sociales han salido propuestas efectivas a partir de los pueblos indígenas, ¿no? Para se pensar en estas iniciativas y también en la gobernanza regional. ¿Puedo pasar, por favor?
Y en esto, ¿no? Esta propuesta, yo creo que puede pasar, porque no van a tener tiempo. Esta propuesta, claro, algunas, ¿no? Ustedes que son de Perú, donde también la política indígena es muy fuerte, ¿no? Ya conocen, ¿no? Por ejemplo, la propuesta del buen vivir, ¿no? Ya conocen, ¿no? ¿No? ¿Sí o no? Sí, pero es que es algo más en Bolivia, en Ecuador es algo más presente, ¿no? Pero yo creo que también los pueblos indígenas de Perú también proponen de alguna manera el buen vivir, ¿no? Porque incluso el buen vivir se ha viajado a otras partes, ¿no? Incluso hay muchos movimientos sociales que no son indígenas originarios y que no están hablando del buen vivir, ¿no? La idea de plurinacionalidad también, ¿no? La idea de interculturalidad, ¿no? Y interesante, cuando se habla de buen vivir, plurinacionalidad, o sea, que sería una idea de un Estado que tiene diversas naciones, y que son iguales, o sea, hay una idea de horizontalidad, ¿no? Toda la idea de derechos de la naturaleza, que es algo muy revolucionario, que ha sido propuesto por los pueblos indígenas, ¿no? La naturaleza como sujeto de derecho, y que es algo que vuelve hoy día cuando pensamos en las propuestas. Por ejemplo, en la reunión de los jefes de Estado, ¿no? De la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, que ha ocurrido a poco tiempo, ha sido el mes anterior, ¿no? Antes de esto, el gobierno trató de impulsionar lo que serían los diálogos amazónicos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay también una urgencia del gobierno Lula para tratar de impulsionar estos diálogos con la sociedad civil, para retomar. Y esto ha sido ha sido entendido como un éxito, ¿no? Estos diálogos amazónicos, y como un cambio cualitativo, ¿no? Para se poder pensar en iniciativas de regionalismo y de gobernanza regional, ¿no? Sin embargo, muy interesante es observar la crítica de los pueblos indígenas y originarios a la declaración final de la UTCA, ¿no? ¿Por qué? Porque en ningún momento ellos mencionan algunas demandas fundamentales de los pueblos indígenas, es decir, ser entendidos como formuladores de políticas y agentes de hecho de políticas que tienen que ver con la naturaleza, con la madre tierra, ¿no? Tener una posición bien marcada en términos de defender la madre tierra y la naturaleza, ¿no? El documento final de la reunión de los jefes de Estado es muy sencillo en relación a eso, ¿no? Y esto es muy peligroso porque, claro, sabemos que cuando se trata de negociar con otros estados y jefes de gobierno, ¿no? La cosa se pone un poco más difícil tal vez, ¿no? Pero esto es peligroso porque hay hay una posibilidad de que esta participación social se quede en algo simplemente para legitimar decisiones de jefes de Estado. O sea, que no sea una participación social democrática efectivamente, ¿no? Y en eso sería muy difícil pensar en un cambio cualitativo de la gobernanza regional y de las iniciativas de los regionalismos, ¿no? Entonces, quisiera concluir porque no tengo más tiempo. No proponiendo algo, pero dejando cuestiones, ¿no? Para que ustedes piensen, ¿no? ¿Qué significa esta participación social y la importancia de estos pueblos? De hecho, como formuladores de políticas, o sea, como actores políticos, porque se trata de eso, ¿no? Para poder, de hecho, promover un cambio de poder, que es lo que quieren los pueblos indígenas, ¿no? Todas estas propuestas, ¿no? Se tratan de promover un cambio
de poder, ¿no? En las estructuras de poder, ¿no? Que son estructuras coloniales de poder, ¿no? O sea, son proyectos políticos, ¿no? Es esto, gracias. Muchísimas gracias. Yo voy a aprovechar el lugar que tengo para hacer un breve punto, para que, un minuto nomás. Y nos damos cuenta que pese a que hemos visto 3 presentaciones que desde diferentes puntos de vista nos hablan de la gobernanza regional, también tienen puntos en común, ¿no? Me parece interesante mencionar todo esto, por ejemplo, de cómo la política exterior feminista plantea estos espacios para trabajar agendas que tenemos no solamente en la región, en América Latina, sino también que podríamos tener en conjunto dentro o pensar en la cooperación sur-sur, ¿no? Por problemas similares, problemáticas similares que compartimos, ¿no? Y en esa línea también aparece el tema de la política indígena, ¿no? Y cómo, especialmente en el caso latinoamericano, podría ser un espacio, se podría generar un espacio dentro de la gobernanza regional para discutir esos temas, considerando que tenemos puntos en común, ¿no? Bueno, ahora sí pasamos a las preguntas. La dinámica va a ser así. Yo voy a presentar unas cuantas rondas. Voy a presentar unas cuantas preguntas y responden las que ustedes quieran, ¿de acuerdo? En el orden que ustedes prefieran, quien quiera primero participar. De acuerdo. En primer lugar, ¿qué estrategias estarían empleando los gobiernos de América Latina para incorporar el enfoque de género en sus agendas, ¿no? La siguiente pregunta sería en la misma línea, ¿no? Si bien se ha implementado una perspectiva feminista en la política exterior de varios países, ¿no? ¿Cuáles serían esos aspectos que deberían estar presentes para que realmente sea una política feminista, ¿no? ¿Y cuáles serían las lecciones aprendidas de las iniciativas de cooperación que han impulsado la participación de las mujeres indígenas en la toma de decisiones en la región? También, o sea, ¿cuál es el papel de las mujeres indígenas? No solamente la política indígena o de género, sino de mujeres indígenas. Creo que con eso comenzamos. ¿Quién quiere empezar? Bien. Sí, está bien. Bueno, estrategia de los gobiernos de América Latina para incorporar el enfoque de género. A ver, en términos de política exterior, el caso voy a hablar un poco del caso argentino, pero creo que es un caso que las estrategias son más o menos similares, por el espíritu mismo que adquiere la promoción de la incorporación de la agenda de género a la política exterior. En primer lugar, al interior de las cancillerías. Una de las principales políticas es tratar de impulsar la paridad en los cargos, sobre todo en los cargos jerárquicos, en quienes acceden a los puestos de embajadoras, no solo en una cuestión de cantidad, sino también en embajadas claves, ¿sí? Hoy en día América Latina, de hecho está en términos regionales, más o menos el 25% de las embajadoras son mujeres en la región, por supuesto que varía de país a país, pero bueno, con lo que nos dice que todavía estamos muy lejos. Creo que en Europa, tengo el dato acá, es 27%, tampoco es abismal la diferencia. Sí, en Europa es el 28%, Oceanía 26%, América Latina 25%. Por lo tanto, esa paridad todavía está muy lejos. Una de las estrategias concretas ha sido esto, poner mujeres en cargos claves, dado que la paridad no se va a adquirir de un día para el otro, primero por una cuestión del acceso a los cargos, de que se tienen que liberar esos cargos para, bueno, una cuestión burocrática. Sí, en el caso argentino, por ejemplo, supongo que creo que pasa en varios de los países, algunas de las embajadas o de los embajadores son embajadores políticos, no son embajadores de carrera, sobre todo cuando son embajadas estratégicas. En muchas de esas embajadas estratégicas se han enviado mujeres. Bueno, el caso de Colombia, en Naciones Unidas es uno. En Argentina, en Naciones Unidas también se envió una mujer. Se envió una mujer a la representación en el Vaticano.
se puso a una mujer a cargo de cascos blancos. Bueno, estas son algunas de las estrategias. Otras de las estrategias tienen que ver con cuestiones de la administración pública, ¿sí? Con ciertos derechos o beneficios en torno a digamos, el trabajo cotidiano de las mujeres dentro de la administración pública de la Cancillería, en licencias, en acceso a al reconocimiento de las trayectorias dentro de los cargos, a pesar de tomarse licencias por maternidad, por ejemplo. Eso, al tomarse licencia les descontaban la cantidad de tiempo que permanecían en un cargo, por lo tanto las posibilidades de ascenso se iban demorando mucho. Bueno, algunas de esas estrategias concretas y específicas al interior de la Cancillería y al exterior, digamos, hacia el exterior y el accionar de los países hacia el exterior, principalmente la rectificación de acuerdos, ¿sí? De acuerdos, por ejemplo, el acuerdo de la CEDAW, ¿sí? En muchos de los acuerdos, como les decía, de acuerdos comerciales que se han firmado, se han incorporado cláusulas de género. Como decía antes, Chile ha sido pionero en esto en la región. Hay capítulos enteros dentro de acuerdos comerciales bilaterales sobre género. En el acuerdo con Colombia, que era un acuerdo previo, se hizo una modificación para incluir también esta cláusula dentro de los acuerdos firmados por Chile. Y esa cláusula lo que incluyó también fue la creación de comisiones bilaterales, ¿sí? Para la promoción de las mujeres dentro del comercio. ¿Qué aspectos tienen que estar presentes? Es una gran pregunta, porque tampoco es que está tan claro. De hecho, muchas de las discusiones en torno... Bueno, sí, pero en términos concretos, ¿qué implica una política exterior feminista? Implica todas estas cosas. Digo, implica que el país asuma compromisos internacionales en materia de género, que los sostenga, ¿sí? Y que esto se vuelva una política de Estado en la intervención de cada uno de estos países en los foros multilaterales, por ejemplo. Esto ha pasado sobre todo en muchos de los foros de Naciones Unidas, como pasa con otras agendas. ¿Sí? En el caso argentino, por ejemplo, una política que está constantemente presente dentro de los foros multilaterales es la cuestión Malvinas, ¿sí? Es algo que Argentina siempre tiene que tener en cuenta al momento de firmar cualquier acuerdo multilateral, de intervenir en cualquier escenario internacional, de apoyar cualquier acción o cualquier acuerdo de otros países. Bueno, incorporar esta perspectiva de género de la misma manera en los acuerdos en los que se compromete, en las mociones que apoya, por ejemplo, en Naciones Unidas, es una de las cuestiones que tienen que estar presentes. Te dejo a vos responder lo de mujeres indígenas o la hago hablar a mi colega Agustina, que sabe mucho de eso. Las prácticas, ¿no? Que podemos aprender de las prácticas, sí. La cooperación internacional, ¿no? Sí, sobre las lecciones aprendidas, es la palabra exacta. Las lecciones aprendidas de las iniciativas de cooperación que han impulsado la participación de las mujeres indígenas. ¿Qué se ha aprendido de la participación? Bueno, esto es muy interesante lo que está pasando en la región, ¿no? Porque antes, cuando se hablaba de política indígena, se hablaba o se pensaba principalmente en los hombres indígenas, ¿no? Actuando, pero no necesariamente las mujeres, ¿no? Y hoy en día lo que se ve es que esta política indígena, que se pretende hacer una política totalmente distinta, ¿no? Hay un término, hay un concepto que es desarrollado por la antropóloga peruana que se llama Marisol de la Cadena, ¿no? Que está en Estados Unidos, ¿no? Y Marisol ha escrito varios libros, ¿no? Teniendo como base su trabajo de campo en Cusco, ¿no? Con líderes indígenas para pensar qué sería una cosmopolítica, lo que ella llama de cosmopolítica. Esta cosmopolítica no se trata simplemente de la concepción liberal de política, ¿no? Sino de una política que está basada en la relación
de estos pueblos con la madre tierra, o sea, con lo que nosotros llamamos de la naturaleza. Entonces es una política y proyectos, ¿no? que vienen de una relación de estos pueblos con la madre tierra, ¿no? Y son informadas por esta experiencia de ellos, ¿no? en el territorio, ¿no? En este sentido, es una política que, digamos, ella extrapola, ¿puede ser? Existe esa palabra, extrapolar la concepción liberal de política, ¿no? ¿Cómo podemos ver esto? La propia idea de que la naturaleza o la madre tierra es sujeto de derechos, porque si pensamos a partir de nuestra concepción moderna, liberal, occidental, o que se propone ser occidental, la naturaleza no va a ser sujeto de nada, mucho más de derecho, ¿no? Y cuando ellos proponen esta idea de madre tierra como sujeto de derechos, están tratando de cambiar lo que sería un mundo antropocéntrico para un mundo biocéntrico, ¿no? En que la naturaleza, la madre tierra, es un organismo vivo y que debe ser sobre todo respetado, ¿no? O sea, tomado en cuenta, ¿no? Porque no se trata simplemente de vivir en la naturaleza, sino de tener una relación simbiótica con la naturaleza, una relación de dependencia también con esta naturaleza. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con esta política indígena y con las prácticas de las mujeres indígenas, que es algo que se ve cada vez más y más y que tienen en Latinoamérica también un rol muy importante? Desde hace unos 5 años, más o menos, tal vez un poquito más, lo que se ve es que estas mujeres indígenas, estas lideresas, ¿no? Se ponen cada vez más presentes en iniciativas, por ejemplo, de cooperación entre organizaciones indígenas y también en la presidencia o en la dirección de estas organizaciones indígenas. Este es el caso, por ejemplo, de la COICA, ¿no? Que es la coordinadora de organizaciones indígenas de la cuenca amazónica. COICA existe hace más o menos 38 años, o sea, hace casi 40 años, y por primera vez su presidencia ha sido ocupada por una mujer indígena, ¿no? Que es la Fanny Cuiro. Y esto ha traído una serie de consecuencias también y ha, digamos, emergido tensiones entre los propios indígenas, ¿no? Porque no querían a Fanny, que era una mujer, ¿no? Que es una mujer. El caso de Brasil también es muy interesante porque, bueno, es un país tiene un tamaño continental, básicamente, ¿no? Y ha sido muy difícil para los pueblos indígenas organizarse en términos nacionales, ¿no? Hemos tenido una organización indígena o mecanismos para organizar a los pueblos indígenas en los años 80, por ejemplo, en el periodo de la Constituyente de Brasil, ¿no? Pero después de esto, los pueblos indígenas han disipadose, digamos, ¿no? Han tenido mucha dificultad para organizarse nacionalmente, pero desde 2005 más o menos, ¿no? Ha emergido la APIP, que es más que una organización, es una articulación de los pueblos indígenas de Brasil, ¿no? Y esto ha costado mucho. Y lo más interesante es que esta articulación ha tenido en la persona de Sonia Guajajara, ¿no? Es Sonia Guajajara, una lideresa fundamental, ¿no? Y que ha impulsionado los pueblos indígenas de Brasil, incluso en articulaciones internacionales. Y cuando yo digo internacionales, no estoy hablando solamente de internaciones indígenas, porque eso es interesante también para desmistificar lo que es lo internacional. Pero en foros internacionales, ¿no? Principalmente aquellos que tienen que ver con cambio climático. Entonces, estas mujeres indígenas, estas lideresas, se han puesto a frente de estas organizaciones, están cada vez más planteando
una idea de política indígena, pero relacionada también a la figura de la mujer indígena, y esta mujer como que teniendo una relación muy simbiótica con la figura de la madre tierra. O sea, esta mujer representa la madre tierra, que es la que da vida. Esto es interesante, ¿por qué? Porque si antes la idea de política indígena y las propuestas que yo presenté acá, si ya se trataban de una política de vida, ¿no? Porque de eso se trata, es una política de vida, en contraposición a lo que ellos entienden como siendo una política de la muerte, ¿no? Una muerte cultural y una muerte física también de los pueblos indígenas, ¿no? Que se están muriendo por la contaminación, ¿no? O por el avance de explotación de tierras, ¿no? Por los tierratenientes, ¿no? Esta política de la vida adquiere un otro sentido cuando las mujeres indígenas dicen sí. Esta política de vida tiene que ver mucho con las mujeres indígenas y con la madre tierra, porque así como la madre tierra nos da la vida, las mujeres indígenas también dan la vida, ¿no? Porque generan vidas, ¿no? Entonces, esto es muy interesante de observar este cambio, que me parece un cambio cualitativo y significativo en lo que se entiende por política indígena. Bueno, eso es. Muchísimas gracias. Voy a tener que escoger solamente 2 preguntas, lo siento. Muy brevemente, ¿cuál podría ser la contribución de los internacionalistas acá para la agenda tanto regional, de política de género y la política indígena? Y por último, ¿cómo la gobernanza regional entre estados debería o no debería responder a problemas democráticos de manera interna? ¿No? Un poco de la duda que tienen los estudiantes. Bueno, de manera muy sucinta, yo creo que aquí una reflexión que recojo de lo que han dicho también mis colegas y frente al panel de hoy es que sin lugar a dudas lo que vemos es que el plano de toma de decisiones a nivel regional ya deja de estar exclusivamente en los estados. Empezamos a ver una transición donde no necesariamente la toma de decisiones recae en los estados, ya no es tan estatocéntrica, sino que vemos la necesidad de involucrar a otro tipo de actores en ese proceso de toma de decisión, de implementación, de gestión, de diseño de política pública, que de alguna manera tenemos que empezar a entender que todas esas decisiones que se toman en esos ámbitos bajen a los ciudadanos, es decir, que las decisiones que se tomen de alguna manera pues impliquen para nosotros como ciudadanos beneficios que sean tangibles, que sean evidentes y que mejoren nuestra calidad de vida. En ese sentido, tal vez lo que yo resumiría es que es importante que en esos escenarios de gobernanza entendamos cómo se dan los procesos de coordinación, de concertación y de continuidad. En ese sentido, coordinación de agendas, por ejemplo, agendas alrededor del medio ambiente, agendas alrededor de lo digital, agendas comerciales, de instrumentos que faciliten esa coordinación entre esos distintos actores, porque no es fácil, ¿no? No es fácil sentar a poner a dialogar a las organizaciones no gubernamentales con los estados, con las empresas y bueno, encontremos soluciones a problemas conjuntos cuando hay intereses tan diversos. Entonces hay que encontrar cuáles van a ser esos mecanismos, concertación, pues a través de acuerdos, concertaciones institucionales, que precisamente pues es cuando hablamos de gobernanza y es facilitar esos espacios de diálogo social, de diálogo político. Y continuidad en el marco de las políticas, algo que mencionaba, por ejemplo, Melissa, que me parece también importante en ese sentido resaltarlo, y es de alguna manera cómo involucrar a esos distintos actores en esos procesos de toma de decisión, pero que de alguna manera no dependan de quién esté liderando, de quién esté tomando las decisiones. En materia política exterior feminista, en el caso que tú mencionabas de Colombia,
fue algo que empezó con mucho ímpetu, fue algo que empezó a liderarse porque teníamos una viceministra en ese momento que era un tema prioritario, pero resulta que la viceministra se fue y se fue con el tema de la política exterior feminista, porque no hay realmente una continuidad en ese sentido de esas políticas, de esos instrumentos. Entonces yo creo que el reto, digamos que para nosotros como internacionalistas, pues más que tratar de simplemente de dar respuestas o de entender, es de interpretar esos distintos escenarios que nos permitan pues comprender mejor esas realidades que hacen parte de nuestra región, que hacen parte de nuestra realidad latinoamericana, y ver cómo se dan entonces esos procesos de coordinación, de concertación y de continuidad de esas políticas, siendo veedores en los distintos niveles de cómo se llevan a cabo esos procesos. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere agregar algo? ¿No? ¿Todo bien? ¿No? Perfecto. Muchísimas gracias a todos y todas por participar. Un aplauso a nuestras invitadas de nuevo. Ya nos podemos ir. Muchas gracias. Gracias por el interés, por no dormirse. Nos vemos a todos desde acá. Muchísimas gracias. Gracias, Maite.